Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy estaremos hablando de las 16 verdades fundamentales de la Asamblea de Dios. Y a mí me tocó el número 2 de las 16, me tocó la número 2, la parte tercera, que ya la parte 1 y la 2 la hizo el hermano Javier, el hermano Misael. Entonces, el tópico, un único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Si hablamos de Dios verdadero o el único, quiere decir que otras personas piensan que hay otros dioses. En el mundo hay 4.200 religiones y hay 30.000 dioses a lo largo de la historia. Sí hay gente que todavía no creen que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen sus propios dioses. La G dice el título Hijo de Dios, siendo el nombre Emmanuel. Emmanuel significa en hebreo Dios está con nosotros. Un Dios del divino tomó cuerpo humano y estuvo entre nosotros los humanos viviendo. Abarca lo divino y lo humano en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue ese Dios que bajó del cielo y tomó cuerpo humano para estar entre nosotros. El título Hijo de Dios describe su debida deidad. ¿Y qué significa deidad? Deidad es una esencia o naturaleza propia de Dios o de dioses. Una deidad o un Dios es aquel ser al que normalmente se le atribuye poderes importantes, puede ser adorado, concebido como santo, divino y sagrado, o inmortal, temido en alta estima, respetado o temido por sus adeptos y seguidores. Eso es lo que significa deidad en el diccionario. El título Hijo del Hombre, su debida humanidad, de manera que el título de Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad y el título Hijo del Hombre al orden del tiempo. ¿Escucharon eso, verdad? Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad y Hijo del Hombre al orden del tiempo. El tiempo es lo que dura un ser humano en la tierra. Hay diferentes definiciones del orden del tiempo, pero esa es la que vamos a usar en esta noche. Si buscamos en Mateo capítulo 1, versículo 20, y estamos hablando del título Hijo de Dios. He aquí a un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Ustedes se imaginan cuando José, el esposo de María, el padrastro de Jesús, ellos estaban engaged, ellos estaban de novios, y él se iba a casar con ella y ella le dice que ella estaba embarazada. Siendo él un hombre bueno, él no quiso defamarla, él la iba a dejar calladito. Pero ahora mismo, un ángel, él tuvo un sueño y le dijo el ángel: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En versículo 21 dice: y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel está diciendo a José que este niño va a ser el salvador del mundo. Si buscamos en segunda de Juan capítulo 1 versículo 3, es una salutación de Juan. Dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Si buscamos en Juan capítulo 3 versículo 8, dice: el que practica pecado del diablo es, y para esto apareció el Hijo de Dios, que es Jesús, para deshacer las obras del diablo. Tuvo que venir una persona no totalmente humana, o es totalmente humana y es totalmente Dios, perdón. Y si buscamos en Hebreos 1,
1 al 13, en el versículo, vamos a empezar con el versículo 2, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien contribuye heredero de todo. So, Dios le está dando la heredad a Jesucristo. El versículo 11 dice, ellos perecen, mas tú permaneces, y tus años no acabarán. So, nosotros como seres humanos nacemos y sabemos, ¿sabes qué? Tenemos que morir en la carne, en lo físico. Vamos a la parte H, que es la transgresión de la doctrina de Cristo. Y para muchos, esa palabra transgresión, vamos a buscar el significado. El significado dice, puede referirse a el quebrantamiento de leyes, normas y costumbres. Cuando alguien no sigue las reglas. Eso es la transgresión. Y el tópico H dice transgresión de la doctrina de Cristo. Dice así, por tanto, es una transgresión de la doctrina de Cristo decir que el Señor Jesús derribó el título de Hijo de Dios solo por hecho de la encarnación o por su relación con la economía de la redención, de modo que negar el Padre es un Padre verdadero y eterno, y que el Hijo es un Hijo verdadero y eterno es negar la distinción y la relación del ser de Dios. Una negación del poder del Hijo y una sustitución de la verdad de que Jesucristo fue hecho carne. Nosotros los cristianos creemos que Jesucristo caminó entre nosotros como humano, 100% humano. Si buscamos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si tú no sigues las reglas que están en la Biblia, que es la guía de nosotros, pues no eres hijo de Dios. Y el que sí tiene el Padre y tiene el Hijo. Si buscamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla del principio, estamos hablando del libro de Génesis. En Génesis, ya Jesucristo existía, aunque todavía Él no había venido a la tierra a tomar un cuerpo humano, pero ya Él existía antes. Para los que no creen que no estaba el Hijo antes de nacer, sí Él estaba caminando con Dios, antes de la tierra ser hecha, antes del ser humano ser creado por Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya hablamos de eso. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. O sea que Jesucristo vivió aquí en la tierra, hizo su ministerio en 3 años y murió en la cruz, resucitó y a los 40 días se fue a morar con el Padre en el seno del Padre. Él nos ha dado a conocer. Nosotros vimos a Jesús, sabemos que el Señor sí está con nosotros y en carne. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice, Juan vio a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mayoría de las cosas que los apóstoles, los seguidores de Cristo estaban aprendiendo en esos 3 años, eso fue la primera escuela bíblica o el instituto bíblico que se hizo programado aquí, que se está escrito en la Biblia. Jesús les enseñó a ellos por 3 años. Entonces, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todas las cosas que ellos hablaban, todas las cosas que ellos estaban escribiendo, fue inspirado, no fue de su propia mente. Ellos fueron testigos, por eso también pudieron escribir muchas de estas cosas, pero todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso es, cuando dice que quita el pecado del mundo, es un sacrificio. El sacrificio es cuando los judíos
traía un cordero y con ese cordero, con su sangre, se lo sacrificaban a Dios y Dios los perdonaba de sus pecados. Pero no era lo suficiente. En Juan capítulo 1, versículos 48 y 49, habla de Natanael. Cuando estaba Natanael le preguntó a Jesús, Jesús le dijo a Natanael cuando estaba debajo de la higuera, y Natanael dijo, o sea que ya Jesús, ya sin verlo, ya él lo conocía porque Jesús era un Dios, y él le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera yo te estaba viendo. Y Natanael le dijo, esto está en Juan capítulo 1 versículo 49, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso otra vez, esto es iluminación del Espíritu Santo para estas personas. En Primera de Juan capítulo 4 dice, versículo 2, amados, no creáis en todo espíritu, sino probar. En esto conocéis, hay que probar los espíritus, hermanos. A veces la gente viene y dicen, yo tuve un sueño, o a través del espíritu yo soñé esto, o quieren decirte palabras, pero dice probar los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. So, si tú quieres probar a una persona que viene a traerte un mensaje de Dios, pruébalo. Dile, pregúntale a ese espíritu si Jesucristo ha venido en carne. Ningún espíritu del otro lado va a confesar eso. Vamos ahora a hablar de la exaltación de Jesucristo como Señor. Dice, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de limpiarnos del pecado con su sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, sujetándose a él ángeles, principados y potestades. Después de ser hecho Señor y Cristo, envió al Espíritu Santo para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. So, Jesús vino a hacer un trabajo aquí. Eso fue a tomar otra vez posesión de todo. Aquí dice que envió al Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, para el fin, cuando el Hijo se sujete al Padre, para que Dios sea todo en todo. Para que Dios sea todo en todo. Y vamos a buscar para hablar un poquito más sobre eso, de Dios sea todo en todo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 4 dice, y hecho tanto más superior que los ángeles. So, Jesucristo es más superior a los ángeles que están en el cielo. So, él no es parte de ese grupito de ángeles que están ahora mismo adorando al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. So, todo Dios, Jesucristo, está a cargo de. Hechos capítulo 2, versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Si ustedes buscan en Hechos capítulo 2, ahí sabemos que hubieron muchos testigos de Jesucristo. No es solamente un cuento. Sí hubieron personas que vieron a Jesucristo, y está escrito en la Biblia, está en los libros de historia. So, por eso que cuando tú vas a creer algo, tienes que buscar un poquito de fundación.
Lo vas a encontrar en la Biblia, en los libros de historia. En Romanos 14:11 dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Si ustedes ven aquí, como Pablo está hablando, Jesucristo ya está prediciendo que ante él se doblará toda rodilla, toda. Esto es para el fin del mundo. Eso hablaremos en otro tema sobre Apocalipsis. En 1 Corintios 15, 24 al 28 dice, el versículo 25, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dios Jesucristo va a tomar poder en todo. Él va a ser el que está a cargo de todo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo y que será destruido es la muerte. En versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, ya hay control, Jesucristo ya tiene el control otra vez de toda la tierra. Entonces también Él, Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Dios es todo en todo. De ahí fue que empezamos. El tópico número 4, que es la J, dice, igual honor para el Padre y para el Hijo. Si vamos a alabar a Dios, Jehová, igualmente alabaremos a Dios Hijo. Igualmente, como se alaba a Jehová. Los judíos ahora mismo, muchos, solamente todavía están esperando el Mesías y todavía no adoran al Hijo de Dios, que es Jesucristo, como un Dios. Creen que fue un profeta y es entendible por las bases que ellos traen desde hace 5,000 años antes de Cristo. Si ustedes ven, nosotros los seres humanos no estamos aquí millones de años como dice la ciencia. Nosotros alrededor de 7,000 años estamos el ser humano aquí en la tierra. Bíblicamente lo podemos comprobar y la misma historia nos puede decir eso. En igual honor para el Padre y el Hijo. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, el Padre nadie juzga. Ahora cada una de estas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen un trabajo. Y aquí dice que el Padre a nadie juzga, a nadie. Sino que todo juicio se lo dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si ustedes ven, el Señor, la tarea de Jesucristo de juzgar, Él viene a juzgarnos a nosotros. Cuando Él haga el rapto de la iglesia, ahí se va a juzgar a todo el mundo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quienes creyendo, aunque ahora no lo veáis, nos alegramos, ¿no? Con gozo. Nosotros no hemos visto a Jesucristo nosotros mismos. No vivimos hace 2,000 años atrás. Y eso hubiera sido, a veces uno puede decir, eso hubiera sido chévere de haber estado para adorar a Jesucristo en forma de hombre aquí mismo entre nosotros. Y él estuvo él empezó su ministerio a los 30 años y terminó a los 33. Y después fue al cielo. Dice en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 6 al 14, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviándolos por la tierra,
y tomando el libro con la mano derecha, 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. So, ahora mismo estamos hablando para el futuro, para el final del tiempo, al final cuando venga el rapto para la iglesia. Juan vio esta visión de habían 24 ancianos. 24 ancianos, ¿quiénes serán? Pues no pueden ser ángeles, porque los ángeles no son jueces, y estos 24 ancianos van a ser 24 jueces. Y los 4 seres vivientes son querubines. Esos sí son ángeles y tienen muchos ojos, tienen tienen una mirada para el frente, una para atrás. Son querubines. Entonces, eso sí, pero todo el mundo está adorando al Cordero, que viene siendo Jesucristo, que está reinando. Él está en el centro. Ángeles y querubines. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo 8 y al 9 dice: Jesús en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hasta Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre. Versículo 10 dice: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hasta Dios le agradó lo que Jesús hizo, de venir a salvar a nosotros. Entonces, en Apocalipsis 7, versículo 9 al 10 dice: una gran multitud incontable de todas clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Dios y al Cordero. So, si ellos, los ángeles en el cielo, están diciendo eso, que es a Dios y al Cordero, quiere decir que no solamente existe Jehová o existe Dios, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Apocalipsis 4, versículo 8 al 11, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y por dentro llevaban llenos de ojos, y cazaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo. Ellos no se cansaban de decir día y noche: santo, santo, santo. So, hermanos, estas son la número 2 de las 16 verdades fundamentales. Estamos hablando de Jesucristo como Dios. Más luego te va a venir otro hermano con la número 3, y esto es bueno aprender sobre nuestro Dios, a quien ustedes le están sirviendo. Nosotros venimos a la iglesia los domingos, le cantamos al Señor, le escuchamos el mensaje y para nuestra casa, pero nosotros debemos saber a quién estamos sirviendo, y que este Dios es verdadero, y lo podemos comprobar a través de la Biblia, a través de la historia, y a través hoy en día de los milagros que nosotros vemos nosotros mismos entre nosotros. Los milagros que pasan diariamente, cuando el Señor contesta oraciones, cuando Dios hace milagros. So, nosotros sí podemos hablar con certeza que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que nosotros le servimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios le bendiga y Dios le guarde.